estamos tan mal, ¿no? Vamos a continuar esta sesión con la segunda conferencia que tenemos prevista, en este caso a cargo del profesor Rafael Rubio Núñez, que es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, es miembro de la Red Mundial Electoral y muy recientemente, porque se nos lo ha dicho, es que le ha tocado, no sé si por suerte o por desgracia para él, de dirigir la campaña del Partido Popular en las elecciones, proceso electoral que tenemos ahora en las elecciones generales. No es la primera vez, de todas maneras, yo creo que ya te había tocado lidiar con estas cuestiones en ocasiones anteriores. Va a impartir una conferencia titulada Elecciones, nuevas campañas, nuevas respuestas. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Guillermo. Y gracias a Lorenzo y a todos y a la red por la invitación. A ver, voy a intentar hablar desde el lado práctico y voy a tratar de ordenar lo práctico de una forma teórica y no sé si lo conseguiré, pero la primera reflexión es que la tecnología no es un límite, ¿no? O sea, una de las primeras cosas que ves es que, en general, podríamos decir que el uso de la tecnología en campaña electoral en España ha dependido mucho de la capacidad técnica de los partidos políticos, que podríamos decir por suerte es bastante limitada, pero hemos llegado a un momento en el que esos límites ya no existen. Todo es posible, y si yo, que llevo trabajando esto unos cuantos años, me asustaba después de recibir a los proveedores de servicios en esta campaña electoral, estoy aterrado. O sea, lo que te venden en el mercado es alucinante y además sin ningún esfuerzo. O sea, no, pero puedo poner ejemplos. Ahora lo cuentas. Como una persona que ya había hecho, tenía todos los números de WhatsApp de España y ofrecía directamente bombardear todos los WhatsApp de España a través de un sistema además súper sencillo que podemos hacer casi cualquiera, pero que luego cuando nos lo explicó tampoco era tan difícil. Fábricas auténticas situadas en el norte de Italia, fábricas auténticas de deepfakes, donde flipas absolutamente con la capacidad de generar piezas diferentes por minuto a través de la aplicación, o sea, y lo ves funcionando y es una auténtica maravilla de la técnica. Pero es impresionante la capacidad que hoy en día existe de bombardear el proceso electoral a través de tecnologías accesibles, al menos para terceros, a precios razonables dentro de lo que cuesta un proceso electoral, por decirlo de alguna manera, y que de una forma u otra, y aquí ya cada uno con su historia, pues los partidos tienen relativamente fácil aplicar y sinceramente creo que muy difícil, o sea, las autoridades electorales tienen muy difícil de localizar incluso en el caso de que lo pudieran hacer, ¿no? Entonces, tras esta reflexión general voy a centrarme como en los 5 pasos o en los 5 elementos del proceso electoral que sufren de una forma u otra el peligro, entre comillas, de la tecnología o el impacto de la tecnología, para luego tratar de ver cómo desde el punto de vista de la respuesta jurídica hay una serie de elementos que requieren una transformación radical desde el punto de vista de la concepción, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las fases, la inscripción en el censo electoral y su divulgación sufre unos cambios brutales y ahora pondremos algunos ejemplos. La conformación de candidaturas también puede sufrir impacto de la tecnología. Hoy mismo es noticia una de ellas, la de Ciudadanos y los votos a través de la misma IP. La campaña electoral, que es más o menos de lo que estamos hablando todos, también sufre al menos 3 casos o 3 grandes categorías. La votación y el recuento, ¿no? En cada uno de estos 5 elementos, en cada uno de estos 5 fases de la campaña electoral o del proceso electoral, hay elementos que la tecnología afecta, en mi opinión, de una manera diferente o que amplifica de una manera que requiere respuestas distintas. Si hablamos de la inscripción en el censo electoral, como sabéis, hay algunos países en los que no está incluido España, salvo casos excepcionales, en los que es necesario solicitar la inscripción en el censo como condición para el ejercicio del voto. Y muchos de estos países tienen, entre comillas, subdelegada esta inscripción, tanto en partidos como organizaciones de la sociedad civil, que en ocasiones además han generado o han dado lugar a grandes conflictos por inscribir a gente que no quería ser inscrita. Desde esta perspectiva se ha generalizado la inscripción del censo a través de vías electrónicas, y esta inscripción del censo a través de vías electrónicas acaba generando o ya está generando algunos conflictos. El segundo elemento que afecta al censo y a la inscripción tiene que ver con la propia divulgación del censo o con la privacidad del censo. ¿Por qué? Porque, como sabemos y como ha salido aquí reiteradas ocasiones, los censos contienen información personal sensible que puede llegar a indicar
pues la tendencia política y que es un tesoro para la campaña electoral. Esto que desde el punto de vista cuantitativo no era un problema, porque sabemos que todos los partidos políticos guardaban las listas que los interventores aplicaban cuando se ejercía la votación, poniendo quién había votado y quién no, aunque en principio es obligatorio su destrucción. Nunca que yo sepa un presidente de mesa ha pedido la destrucción de esos papeles y los partidos se los llevaban y trataban de procesarlos. Procesar eso no es tan sencillo y resulta, pues, por muy sofisticado que sea el OCR, pues no es tan sencillo sistematizarlo de una manera útil. Pero informaciones tan relevantes, hoy que conmemoramos el 15 aniversario del 11M, de quién votó en el año 2004 y quién votó en el año 2011, te puede dar unas pistas preciosas para marcar la estrategia de una campaña electoral. Además de eso, o sea, la violación de la privacidad de estos censos en países donde las leyes de privacidad son mucho más relajadas, dan lugar a violaciones masivas de privacidad porque se hace público el censo. Las más conocidas son la de Filipinas, donde se hizo público una base de datos de 55 millones de personas, México, donde se hizo público y se compró 93.4 millones de personas, y Estados Unidos, donde se hizo público por un momento 198 millones de registros, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que esa información del censo, que en principio pues no resulta tan sencilla de proteger, puede dar lugar a multitud de comportamientos o ser la base de multitud de comportamientos que pueden afectar al procedimiento electoral. En segundo lugar, la conformación de las candidaturas, y quiero ir rápido. Lo de las elecciones primarias me lo ahorro porque ya lo hemos visto hoy, ¿no? El tema no tiene tanto que ver con los sistemas de votación en los sistemas de elecciones privadas que no están verificados por ningún tipo de sistema y que pueden dar lugar a distintos fraudes, sino que también tiene mucho que ver con el uso de la información que se genera durante esos procesos y a quién le pertenece, ¿no? Porque en gran medida la tecnología acaba haciendo que lo que en principio podría suponer una ventaja para abrir las elecciones primarias a otros contendientes pueda acabar convirtiéndose en un elemento que favorece claramente al organizador, al que se le da acceso a determinada información o a determinadas bases de datos que otros no tienen o que tienen que consultar, como hemos visto en procesos recientes, y no en uno y en dos, o no solo en un partido, en una sala donde tienen que ir sin teléfono móvil para consultar los censos de los afiliados al partido y poder hacer el uso que consideren oportuno, o en otro orden de cosas, con otros, ofrecer correos o información que el partido se compromete a distribuir de una manera aleatoria en la que al final no es fácil conocer el destino o si se ha utilizado correctamente, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de las primarias nos encontramos ya con algunos problemas, en mi opinión, que son consecuencia de la tecnología, pero también desde el punto de vista de la conformación de candidaturas independientes. Como sabemos, muchos de estos sistemas han introducido sistemas de recogida de firmas a través de web o dispositivos móviles. Quizá el más conocido por los problemas que generó es el de las últimas elecciones presidenciales mexicanas, ¿no? La lista de errores que se produjeron en la recogida de firmas, no la leo pero son 8 líneas de errores distintos que se produjeron, hasta el punto de que dio lugar a la anulación de 2 candidaturas que a posteriori el tribunal tuvo que salvar una de ellas, además con un argumento jurídico, en mi opinión, apasionante, que es que no existía no se le había ofrecido la posibilidad al candidato de comprobar uno a una las firmas erróneas, cosa que si estábamos hablando de casi 1 millón de firmas era un absoluto imposible metafísico. Había, creo, algún interés más, pero bueno, que tenía que ver en validar o no validar a uno de los 2 candidatos. El resultado fue que un candidato se quedó fuera y otro candidato se quedó, o sea, entró dentro, que fue el Bronco, con este argumento de que no era posible verificar conjuntamente con la autoridad electoral, o sea, tiene más mérito todavía, la totalidad de los apoyos que fueron considerados inválidos, que eran en torno a los 350.000. Porque cuando uno lee la lista, entiende, habla de fotografía de copias de credencial para votar, simulación de la credencial para votar, ausencia de firma, captura de imagen de 2 anversos o reversos de la credencial para votar, captura de la imagen de anverso y reverso de 2 distintas credenciales, varios registros con la misma credencial y diferentes claves de lector, imágenes ilegibles, fotografía de documentos distintos a la credencial, imagen de una credencial para votar tomada una pantalla o monitor. Solo es una enumeración rápida de los errores que se detectaron en la recogida de firmas para poder presentarse como candidato independiente en la última elección presidencial mexicana. En tercer lugar, la campaña electoral, que voy a ir más rápido porque ha salido de una forma permanente, ¿no? Quizá
Habíamos desechado una parte de ella que tenía que ver con los ataques directos pues a las páginas web o a las cuentas de los candidatos que podían impedir durante un momento concreto la consulta de determinada información, que cuando se concentran en momentos determinados de la campaña podrían acabar siendo relevantes, pero es verdad que visto lo demás esto acaba resultando marginal. Más importancia puede tener la suplantación de determinados canales o determinadas personalidades, como ha explicado muy bien Luis Miguel, que en su momento o inicialmente tenían un carácter, en mi opinión, más de broma. Es mítica la cuenta de Twitter, por ejemplo, la imitación de la cuenta de Twitter de Dilma Rousseff de hace ya casi 7 años, creo, que acabó teniendo más seguidores que la propia presidenta de Brasil. Pero cuando esas cuentas se crean en un momento muy cercano al periodo electoral y no se distingue su carácter satírico, pues pueden acabar generando muchos problemas por la aplicación, lo hemos visto mucho, reproducción de tweets falsos, que incluso a veces no te requieren ni siquiera crearte una cuenta web ficticia, basta hay páginas web que te generan con el nickname que tú quieras, te generan el tweet con imagen de tweet y por tanto puedes difundirla de manera masiva diciendo que alguien dijo algo sin necesidad de justificarlo y más allá de cuando vayas a comprobarlo decir que lo ha borrado, ¿no? Cosa que ya te requiere un nivel de sofisticación para negarlo que es muy elevado, ¿no? En segundo lugar, que es lo que más ha salido, toda la parte del perfilado psicológico vinculado a la microsegmentación. En eso que algunos han llamado, como Joseph Pine, yo creo que de una forma correcta, la personalización en masa, ¿no? Porque creo que refleja de una manera muy gráfica los efectos que se generan. Y que ha puesto sobre la mesa el debate sobre la publicidad política en redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día más allá de Cambridge Analytica lo único que hacía, entre comillas, es comercializar lo que Facebook te comercializa por su cuenta, resumiendo y siendo un poco crudos. Es un poco más complicado, pero realmente podemos decir que es así. Y hoy en día puedes seguir comprando publicidad segmentada a Facebook al menos con 23 elementos. Esos 23 elementos te sirven para perfilar la publicidad de una manera brutal. Y sin necesidad, y esto es muy importante, sin necesidad de tener esa información personalizada. O sea, esos 23 elementos pueden ser anónimos y te dan lugar a una segmentación suficiente para comprar publicidad de una manera eficaz y llegar a unos grupos específicos con mensajes concretos. A eso se añade un segundo elemento que en mi opinión es todavía más relevante a la hora de generar información, que tiene que ver con el efecto de prueba, con los test que Facebook te permite, por decirlo de alguna manera, y que te permite personalizar el mensaje casi más, podríamos decir, que todo el perfilado previo. Hay un dato de la campaña de Hillary y Trump que a mí me llama mucho la atención, que es que Trump en un día, probó el mismo número de mensajes que Hillary en toda la campaña. El dato de Hillary es más o menos 65.000, el de Trump es 65.000 por 300 días. Es brutal. ¿Por qué? Porque la prueba del mensaje se ha convertido en un auténtico elemento de personalización. El hecho de tú poder disparar, bombardear, en función normalmente del click-through, pero hay más elementos, poder bombardear con publicidad y elegir aquella que está funcionando mejor en cuestión de 2, 3 o 5 horas, te acaba permitiendo perfilar el mensaje y elegir solo aquel que está funcionando de una manera eficaz en ese grupo absolutamente segmentado que has probado antes. Esto además es replicable en otros mensajes, o sea, una vez que tú has probado este mensaje en las redes, podrías hacer este mensaje extensivo, por ejemplo, al phone banking o al propio door-to-door, o sea, podrías aplicar las estrategias de segmentación que las redes sociales te permiten a otras herramientas o otros mecanismos esenciales de la campaña electoral. Y en tercer lugar, y ni siquiera entro porque ha salido mucho, el elemento de la desinformación. Hay un cuarto elemento que quizá es relevante o tuvo cierta relevancia en la campaña electoral norteamericana, que tiene que ver con el robo de información que está depositada en los servidores y su utilización posterior, que es lo que pasó con el servidor de información demócrata y su utilización posterior por parte de Wikileaks, que acabó marcando la agenda de la campaña norteamericana, al menos durante 3 semanas, y fue recurrente hasta el final, ¿no? Entonces, estamos hablando de 4 elementos que son importantes. El quinto, y es quizá el más conocido, es el uso de los bots, que en un estudio reciente hablaba de 48 millones de cuentas, y esto es más gracioso casi que el número total, del que 20 millones y medio estarían activos solo en el proceso electoral mexicano, ¿no? O sea, la mitad de los bots que existen, o que según ellos existían en el mundo, estaban presentes en México. Como sabéis, hay 3 tipos de bot básicos: el bot al por mayor, que te cuesta €1, el bot espejo, por decirlo de alguna manera, que se construye a imagen y semejanza
de otra cuenta real en internet y que busca sus mismos públicos, que tampoco es muy caro porque se programa de una forma muy sencilla, y el bot de granja que hay que cultivar con dedicación y con cariño, que cuesta un pastón, porque se supone que para cultivarlo con cariño y dedicación te hace falta, o sea, cada persona puede cultivar como mucho 10, ¿no? Esto cuando le aplicas elementos de inteligencia artificial se dispara y hace que sea, entre comillas, más barato, aunque sigue a día de hoy por lo menos sin ser barato. En cuarto lugar, la votación, que tampoco, o sea, no hay elementos básicos, simplemente que el hecho de introducir o atacar al censo o a las herramientas de acceso al censo en momentos concretos o en lugares determinados puede acabar generando una distorsión electoral en cuanto que disuade del voto por ejemplo, la generación de altas colas en los lugares de votación, ¿no? O sea, si tú sabes que hay un perfil determinado que no te favorece como votante y atacas ahí, sabes que eso puede dificultar el ejercicio del voto, aumentar las colas y hacer que mucha gente que va a votar en el barrio se acabe yendo porque ve unas colas espectaculares independientemente de que se amplíe o no se amplíe el plazo de votación, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que bien detectados permiten utilizar la tecnología para generar el caos en determinadas comunidades de votantes, ¿no? Y luego todos los elementos vinculados al voto electrónico y al voto por internet. Por último, el recuento, que tiene que ver con el hackeo de máquinas de votación, que ya conocemos, o la alteración de los mecanismos que transmiten el mismo. En el fondo, el gran problema del recuento, en mi opinión, no es tanto el de alterar los resultados electorales como pensamos muchas veces, porque creo que eso es muy difícil de hacer sin ser detectado, o sea, cuando se hackea una máquina se acaba descubriendo que ha sido hackeada, sino que tiene la virtud de introducir la desconfianza en el proceso electoral, que quizás es un objetivo mucho más importante o mucho más fácil que el objetivo de cambiar el resultado de unas elecciones. Gracias a estos procesos puedes acabar generando una desconfianza brutal que acabe poniendo sobre el manto de la legitimidad todo el gobierno o todos los años de gobierno de un presidente, ¿no? Pongo el ejemplo, independientemente de cómo se produjera, del Bush-Gore del año 2000 y cómo durante 4 años sobre Bush recayó, ahí podréis decir algunos de manera justificada, pero sobre Bush recayó la imagen de no ser un presidente legítimo, de haber ganado las elecciones haciendo trampa, ¿no? Por tanto, esta generación de dudas o de desconfianza, en mi opinión, acaba siendo mucho más nocivo para el sistema democrático que la propia posibilidad de alterar el resultado electoral en cada uno de estos mecanismos, ¿no? Y en ese sentido nos planteamos las respuestas. Las respuestas no jurídicas, por decirlo de alguna manera, pues han salido todas. Hoy también se ha hecho público que el gobierno español nos presentará el viernes un mecanismo que no sabemos cómo es, y en mi opinión, pues, por muy delicado que sea, va a resultar difícil aprobar, o sea, en mi opinión, sin respetando los derechos, un mecanismo de control del uso de información falsa sin pasarlo por el Congreso, pero bueno, lo veremos el viernes, o sea que no voy a adelantar acontecimientos, pero al menos llama la atención que se cree este mecanismo, que no sé si llega a institución en el momento actual con las cámaras disueltas. Sabemos que una institución similar la tiene el Reino Unido, por ejemplo, o sea que no es una novedad y que existe. Mi única duda tiene que ver con el momento procesal en el que se crea y el mecanismo por el que se crea. Herramientas de gestión integral de la seguridad, de esta seguridad que tiene que, como ya se dice muchas veces, tiene que ser híbrida, y la integración de medidas técnicas efectivas. A eso se une la educación, se une la cooperación entre academia, entre organismos electorales y gobiernos. Bien, hay todo tipo de herramientas de cooperación que a día de hoy funcionan muy poco, pero bueno, que entiendo que abren caminos distintos para poder hacer frente a una amenaza que suele ser global. Y el efecto de corregulación, que como ya se ha hablado mucho, me lo salto, ¿no? Pero solo poner el ejemplo de las veces que desde que empezó Facebook y Twitter y Google a establecer medidas orientadas por la Comisión Europea, han tenido que añadir esas medidas, ¿no? O sea, desde la primera vez que se plantea esa lista de 7 medidas, al menos yo tengo detectados 5 cambios en esa corregulación, por lo cual el fenómeno a día de hoy podríamos resumir que las plataformas no acaban de acertar con el mecanismo para hacer frente a estas amenazas. Desde el punto de vista de la regulación, y me quedan 6 minutos, desde el punto de vista de la regulación, simplemente
incidir en los 5, o en mi opinión, los 5 campos en los que esto cambia de manera esencial y que quizás son básicos, ¿no? El primero, pero son básicos, pero la legislación existente en España y en general en casi todos los países no recoge los cambios que se han producido en estas 5 materias, ¿no? El primero, los canales. Es evidente el peso que han adquirido no solo las plataformas sociales, de las que estamos hablando todo el rato, porque es más fácil detectar los peligros, sino sobre todo las plataformas de comunicación interpersonal como WhatsApp y Telegram. O sea, aquí nadie está haciendo campaña, salvo lo que os he dicho de comprar publicidad en Facebook. Las inversiones reales de todos los partidos políticos en estas elecciones están dirigidas a WhatsApp, no están dirigidas a Facebook, que se ha quedado anticuado, por decirlo de alguna manera, a pesar de las posibilidades de segmentación que te ofrecen, pero WhatsApp es un mundo nuevo que además ofrece, no nuevo, pero un mundo nuevo para la publicidad electoral, que ofrece serias dificultades de control por un montón de motivos, ¿no? Y lo veréis cuando empecéis a recibir mensajes de Zambia. En ese sentido, desde el punto de vista de los canales, o sea, la existencia de nuevos canales se añade, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de que estos canales tengan, o sea, estén situados en lugares fuera de España, como acabo de decir, y como fuera de la legislación aplicable, como vimos, por ejemplo, en la campaña presidencial norteamericana, donde un gran número de los ataques, entre comillas, o de los medios o de los grupos que compraban publicidad, estaban situados en otros países y además de manera, parece que, coordinada o integrada. En mi opinión, uno de los elementos más básicos o que más cambia tiene que ver con los nuevos actores, ¿no? O sea, como sabéis, la regulación electoral ha estado siempre centrada de manera exclusiva en los partidos, los candidatos, el gobierno y los medios de comunicación. Esos 4 actores en campaña electoral se revientan, por decirlo de alguna manera, en el momento que aparecen nuevos actores, los individuos o los pseudomedios de comunicación, que tienen una capacidad de alterar el discurso público y de introducir información al margen de la propia regulación electoral. A estos 2 elementos se le añade otros 2 de los que hemos hablado ya, creo, que son los anónimos y los bots, ¿no? Que son actores en los que realmente no se sabe quién está detrás y si cumplen esa característica de ciudadano que podría estar sometido a determinada regulación que a día de hoy no existe, ¿no? Lo estamos viendo con los medios, pseudomedios, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, en este periodo electoral, ¿no? Los partidos políticos se supone que hasta el día 14 de abril no pueden comprar publicidad, pero ha habido un aumento brutal de compra de publicidad en medios de comunicación que pueden comprar publicidad de manera gratuita, o sea, de manera gratuita no pueden comprar publicidad dentro de la regulación electoral para promover su propia información, cosa que ya venían haciendo antes de la convocatoria electoral, y que sorprendentemente solo promueven de manera pagada un tipo de información favorable a un partido u otro, que luego se pagará, como veremos, a través de los contratos de publicidad. O sea, toda esa compra en Facebook en este momento y en Twitter se está comprando algo que se está haciendo para eludir la prohibición de inversión publicitaria en el periodo preelectoral, se puede suplir luego cuando se pueda comprar publicidad durante 14 días en los propios soportes de estos medios, podríamos decir, menores, ¿no? O como queramos llamarlo. Esto, en mi opinión, genera una serie de dificultades de control que requiere o que plantea la necesidad de identificar a estos sujetos, como ha intentado Facebook haciendo público todo aquel que compra publicidad en la inversión que ha hecho y podríamos decir que esto, que ya está disponible en estas elecciones, y de hecho ayer se hicieron pública, o sea, ayer se hizo pública, hay 2 artículos o 3 haciendo el análisis de la compra de publicidad la primera semana, en la que la compra de publicidad en teoría estaba prohibida. Esto introduce un nuevo elemento que tiene que ver con la confluencia de 2 tipos de elecciones y si, como sabéis, las elecciones municipales están financiadas por los partidos a nivel nacional porque son los que reciben la subvención pública, hasta qué punto los partidos nacionales pueden comprar publicidad municipal en el periodo en el que está prohibida la publicidad nacional, y esto también genera una serie de problemas de interpretación que es brutal, ¿no? Los datos que tenemos tienen que ver con Estados Unidos, y ahora sí que me he pasado, me queda un minuto, en el que se detectaron 228 grupos distintos, o las propias elecciones mexicanas, donde había grupos que aprovechaban para difundir información directa desde los medios de comunicación sin necesidad de identificarse como oficiales.
Desde el punto de vista de los contenidos no voy a entrar mucho, se plantea el debate de siempre entre publicidad, propaganda, información, pero en mi opinión el criterio básico tiene que ver con el pago, ¿no? Lo decía Lorenzo antes, se puede pagar, se paga o no se paga, en principio en periodo preelectoral no se puede pagar. ¿El problema cuál es? El problema tiene que ver con qué pasa con los gastos de diseño, de producción, de alojamiento del material informativo que se distribuye por canales propios y qué pasa con los materiales de terceros, ¿no? O sea, que las agencias de publicidad ya están contratadas en todas las empresas y además con contratos muy suculentos. Toda esa información, ¿qué pasa? Que esas empresas solo van a trabajar los últimos 15 días o llevan trabajando, generando contenido desde el día que se convocaron las elecciones. Hay partidos que tienen contratos que no son públicos, pero lo han anunciado, de la generación de más de 3.000 vídeos. En 14 días es materialmente imposible digerir 3.000 vídeos. Por tanto, en 2 meses tampoco es fácil, pero o sea, quiero decir que esos contratos que se facturarán en periodo electoral se van a ejecutar durante todo el periodo previo. Bien, el problema del control de esta información que ya ha salido y los famosos, o sea, los famosos elementos que en España son ya tradición, que tienen que ver con el respeto de la semana en la que está prohibido publicar encuestas y ese mercado de las frutas en el que a través de un medio en Andorra se pueden publicar y además a día de hoy seguimos, o sea, seguimos comentándolo, por decirlo de alguna manera, y sobre todo, que es lo más grave en mi opinión, seguimos sin acabar con esa prohibición electoral, en mi opinión absurda, que no tiene, o sea, que no es que sea imposible de hacer cumplir, sino que en mi opinión ya no tiene ningún sentido, ¿no? Bien, y por último, y ahora sí que acabo, los nuevos tiempos, ¿no? O sea, lo que está claro es que el problema de todos estos fenómenos es una reacción en tiempo real, especialmente cuando tenemos en cuenta que, según los expertos, para que este tipo de acciones vinculadas a la red que buscan promover sobre todo la parte emotiva de la persona, tienen que concentrarse en las últimas 72 horas, ¿no? Esto que ya sabíamos en Estados Unidos, hacían que toda la campaña electoral norteamericana girara en torno a eso que se llama Get Out the Vote, que es la concentración de llamadas, visitas en el público más proclive en esas últimas 72 horas, ahora se traslada a las redes. ¿Qué ocurre? Que si todas estas acciones más emocionales que pueden jugar más con la mentira y que pueden alterar más los resultados se concentran en las últimas 72 horas, es materialmente imposible a través de ningún medio jurídico dar una respuesta adecuada, ¿no? El propio modelo francés, que requiere respuestas en periodos, es absolutamente imposible detectar la amenaza y dar respuestas, ¿no? Por tanto, el tiempo también se acaba convirtiendo en un elemento esencial que requiere respuestas concretas, ¿no? Especialmente pues, en la jornada de reflexión, donde hay una mezcla de publicidad, incluso el propio día de la votación, ¿no? Donde todos los partidos alimentan sus redes diciendo he votado, no he votado, y juegan siempre en el límite hasta qué punto eso no es protección electoral. Dejo fuera, porque ya se ha hablado y se ha discutido más, el paraguas que está detrás de todo esto, que tiene que ver, en mi opinión, con la protección de datos personales, ¿no? Creo que he conseguido abrir un abanico amplio, no sé si he confundido más, pero muchísimas gracias.